Hola a todos, les habla Gabriel de Susurros Macabros. Esta es la tercera historia real de la sección Experiencias Paranormales y nos la envía Carlos desde Bogotá, Colombia. Según nos cuenta, ocurrió hace solo 4 años. Escuchemos su relato y luego revisaremos los detalles. Mi novia es mexicana y su hermano mayor estaba por casarse. Teníamos que viajar a Ciudad de México para el matrimonio y nuestro vuelo salía por la madrugada. Si no me equivoco, estaba programado para poco más de las 5. Debido a que por la noche hay menos tráfico, llegamos poco más de las 3:30 de la madrugada. Pasamos por migraciones y solo nos quedaba esperar para subir al avión. Había muy poca gente debido a la hora de salida del vuelo, así que, además de mi novia y yo, solo había algunas personas más en la sala de embarque. Desde nuestro lado, se podía ver la pista de aterrizaje a través del cristal. No había mucho movimiento y las luces de afuera eran muy débiles. Nos quedaba más de 1 hora de espera y estábamos tomando café. Dejé a mi novia con el abrigo encima y salí de la sala de embarque. Mientras caminaba hacia el baño, a lo lejos, vi a una mujer de blanco. Me pareció muy raro porque estaba vestida como una señora mayor con un camisón de dormir. No puedo decir cómo se veía exactamente porque nunca la vi de cerca. Además de la ropa, no era tan alta y tenía el cabello largo y negro. Como nadie más se extrañó por su presencia, no le di importancia. Al regresar, le conté a mi novio lo que había visto y me respondió que siempre hay gente loca. Debido al reflejo y las luces de la sala de embarque, se me dificultaba ver bien hacia la pista de aterrizaje a través del vidrio. Además, mis ojos estaban muy débiles por el sueño. Estaba por quedarme dormido, cuando de pronto tuve la sensación de estar cayendo y salté. Mi novia soltó una carcajada porque siempre me pasa. Como ya había despertado, noté que había más personas en la sala. Estaba amaneciendo y me quedé mirando por el vidrio cuando volví a ver a la mujer. Pero esta vez, ella estaba caminando afuera, en pleno invierno. Desperté a mi novia y le dije lo que estaba ocurriendo. Ella se sorprendió tanto como yo porque ninguna persona puede bajar hacia la pista. Es más, para ingresar y salir de los aviones se utilizan los puentes de embarque, por lo que ningún pasajero toca el suelo. Como decidí despertar a mi novia para que vea a la mujer, no logré tomar una foto o grabar un video. Ni siquiera pensé en ello hasta que estuvimos dentro del avión. En unos segundos la perdimos de vista, porque se fue en dirección al edificio donde nosotros estábamos. No sé si otra persona en la sala de embarques o incluso en todo el aeropuerto la ha visto en otro momento. Cuando llegamos a México y después de la boda, busqué información sobre si alguien más se había topado con esta mujer en el aeropuerto o en los alrededores. Desde aquel día, nunca más volví a verla, ni siquiera cuando tuve que viajar fuera de Bogotá otra vez. Así termina Carlos su historia. Hay 3 factores que debemos tener en cuenta con respecto a esta experiencia paranormal. El primero es que Carlos no ha imaginado o soñado este suceso. Si bien tenía mucho sueño e incluso se quedó dormido, vio a la mujer 2 veces, y en la segunda, su novia también lo hizo. Es decir, hay un testigo más que corrobora lo que él vio. El segundo factor es que la mujer ha bajado a la zona de la pista de aterrizaje. Dentro del aeropuerto podría haber cualquier persona que decidiera llevar algún vestido blanco, pero, como le indicó Carlos, ningún pasajero puede bajar hacia la pista de aterrizaje. Además del puente de embarque, los pasajeros deben pasar por la revisión de documentos antes de ser llevados a través de los pasillos específicos para que suban al avión. Todo esto con el fin de evitar algún accidente. Es decir, esta mujer forzó su entrada a la pista o, como lo sugiere Carlos, es un ente que traspasó las paredes. Solo el personal autorizado puede ingresar a la pista de aterrizaje y para ello se utilizan protocolos y permisos. Asimismo, se le suma que las personas que trabajan en el aeropuerto llevan vestimentas reconocibles, como los chalecos con cintas reflectivas, por ejemplo. Un vestido o camisón blanco no es parte de esta ropa, y mucho menos es la más adecuada para una madrugada de invierno. Finalmente, hay un factor escondido. Carlos asegura que en la primera ocasión vio a la mujer dentro del edificio del aeropuerto El Dorado, pero que la gente no le tomó importancia. Es decir, había otras personas además de él, y podrían haber estado incluso más cerca de la mujer de blanco, pero no les incomodó su presencia. Solo Carlos la vio en ese momento. Esta entidad estaba rondando el aeropuerto, o en realidad
estuvo acechando específicamente a Carlos y a su novia. Según los que nos cuenta, ellos fueron los únicos que vieron a la mujer, la cual podría ser una llorona. Sin embargo, no podemos asegurar ninguna de estas teorías, pues el contacto ha sido mínimo y no ha vuelto a ocurrir. ¿Qué crees tú? ¿Carlos realmente vio una entidad sobrenatural en el aeropuerto El Dorado de Bogotá? Escribe en los comentarios tu teoría. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte para que otros escuchen los susurros macabros. Con esto, me ayudas a crear más contenido. Además, si quieres ser notificado cuando se suben videos nuevos, pulsa la campanita para que YouTube te avise. Nos vemos en la próxima experiencia paranormal.